cómo enfrentar las acusaciones, los contraataques y otros problemas en el matrimonio. El matrimonio, estábamos hablando que es uno de las relaciones donde se presentan más acusaciones y más conflictos. Es donde hay más acusaciones, es donde más se acusa el esposo y la esposa, por situaciones, por detalles. A veces por detalles mínimos se generan problemas grandes. Y eso es lo que debemos evitar. De que a veces nosotros por un detalle sufrimos en la vida y a veces llega a tocar la parte más sensible, que es la parte del amor, y empieza a socavar esa parte y la pareja se empieza a alejar, no empieza a haber comunicación. Entonces nosotros tenemos que estar atentos a que esos problemitas pequeños o esos problemas grandes los podemos manejar de manera correcta si estamos unidos. Amén. Si estamos de acuerdo, si nos respetamos, si nos amamos. Nada sacamos con aprendernos la Biblia entera si no aplicamos nada de esa palabra en nuestra vida. Así es. De nada nos sirve saberse todos los libros de la palabra de Dios. Así es. Todo. De arriba abajo. Dice que la fe sin obras Está muerta. está muerta. Entonces, para no llevar una vida muerta es mejor aplicar la vida en nosotros, la palabra de Dios. En la vida de nosotros que esté la palabra de Dios. Entonces, el primer tema que vamos a tocar es la resistencia a las críticas. ¿Ustedes piensan que criticar es malo? No. Si es una crítica constructiva. Si Ok. va a edificar, No, pero la gente, Para es edificar. buena. Si va a destruir, es mala. Exacto. Ok. aunque la gente dice que no hay crítica constructiva. Ah, ese es otro punto. Crítica es crítica. Ese es otro Sí, punto. Pero de ¿Quién, manera- quién más opina de ustedes piensan si la crítica es buena o es mala? ¿Conviene o no conviene para... ¿Conviene o no conviene para el para- matrimonio? Esa para es el muy buena matrimonio? pregunta. ¿Conviene o no conviene? O sea, pero que también hay que ver el punto de vista de lo que se puede entender como crítica, porque si es hacerle ver el error al compañero o la compañera, es necesario, porque la película dice ponte de acuerdo mientras estás con el adversario, no vaya que Exacto. mientras estás en el camino. Ese es el problemita que tenemos ahorita en esta sociedad. Que están diciendo que la crítica constructiva no deja de ser crítica. ¿Y qué tiene de malo la crítica? Sí, exacto. ¿Acaso la crítica no puede ayudar a mejorar una situación? Claro. ¿Acaso la crítica no es aquello que de pronto saca algo que la Sí, otra hermano. persona no se ha dado Dios cuenta? le bendiga. A ver si nos arreglan este problemita. Siga, hermano. Dele, pues. Ya, pues. Aquí Dios es el que arregla, mi Él hermano. siempre haciendo reír al equipo. ¿Verdad? Está bien. Dios es el que arregla Amén, todo. amén, amén. Llegaron al lugar perfecto, amén. Aquí está la presencia de Dios, amén, amén. Entonces, la resistencia a la crítica, ¿a qué se refiere? Mis hermanos, la crítica no es mala. La hacemos mala. El problema es que la sociedad ya dice que la crítica no es buena por ningún lado, así sea constructiva no es buena. ¿Qué es lo que pasa? Que eso nos está llevando cada vez a que si pasa algo malo, Quédate quédese callado porque no puede No criticar. hay tolerancia. Entonces se deja pasar todo, que autoridades y todo cometan todo lo que quieran, Y todo roben, se corrupción, todo lo que sea, y no critiquen, quédense callados porque es la forma de hacer las cosas. No, no, la crítica es necesaria. Amén. Pero ¿cómo es necesaria? Con amor, Y con sabiduría. respeto, con sabiduría. Qué bueno es que entre esposos se critiquen las cosas que de pronto no son buenas. ¿Para qué? Para ir limpiando el matrimonio de todo eso. A veces, por ejemplo, mi esposa me dice ciertas cosas que yo hago que no son buenas. Por ejemplo, esta mañana le reclamé de que me dijo, es que dejé la loza en jabón y eso. Entonces yo le entendí que dejó la loza en jabón para después echarle jabón y lavarla otra vez. Le dije, ¿qué pérdida de tiempo es esa? Entonces ella me dijo, no, es que tú no escuchas. Eso es una crítica hacia mí, pero que yo le dije, es verdad, yo cometí el error y te entendí mal, pero porque tú no me escuchaste. Es una crítica, pero es algo de verdad, es la verdad que me está pasando a mí. Y a veces nosotros por no aceptar esa crítica no estamos aceptando la verdad de lo que nos dicen. Entonces el esposo tiene que quedarse callado, la esposa tiene que quedarse callada. Ajá, bueno, sí, no está bien todo. No, no está bien. No, hay que también darle valor a esas cosas que la persona nos está diciendo porque tal vez nos está queriendo hacer crecer más. Lo incómodo es si utilizamos la crítica todos los días, porque si ya esa persona
Hoy te dice una cosa, mañana te dice otra, pasado otra, el otro día otra. Es como dice la Biblia, mujer algo como rencillosa. es como diciendo, Exacto. o sea, todo lo que yo tengo es malo para él o es malo para ella, y eso es lo que vaya emanando la copa. Entonces, Todo, nosotros exacto. tenemos que tener también una sabiduría para poder hacer esa crítica. Y aprovechar de pronto en ese momento para decir una o dos cosas de las que están pasando de pronto que se tienen que resolver. ¿Por qué? Porque va a ser para mejor, para tener una vida mejor y más llevadera. Así es que toda la exageración es Es mala. malo. Todo, hasta en la comida. Así es. En la comida todo es malo, así sea el producto más sano, cómaselo todas las veces y verá que le genera algo en la Claro que Sí. Es así. Entonces, la crítica es algo que es necesario, pero obviamente con esa sabiduría y no hacerlo constante, porque a veces también el problema es que la persona está pendiente a ver cuál error comete. Ah, si ve, Ajá, usted exacto. siempre hace eso y está pendiente de criticarlo ahí mismo. Si ve, mire, me dejó ahí la toalla tirada encima de la cama mojada. Por lo menos, a manera de exhortación, por lo menos Magda me dice las cosas a mí y cómo yo peleo así. Mira, te voy a dar un consejito. Ve, cuando te cepilles en el baño, ve que salpicaste, que tal, el espejo, que tal. Es verdad. O le pongo un hablador. Ah, eso está Entonces, bien. ¿cómo peleo? Con eso. ¿Entiendes? Porque somos de diferentes temperamentos Sí, claro. y ella siempre es así, ¿no? Entonces, bueno, o sea, Dios Exacto. busca por lo menos esa unión, ¿no? Complemento. Para entonces bajar Óigame, a mí. ahora que dices eso, como que los hombres tenemos esa costumbre de salpicar los espejos de los baños, ¿no? Usted Es un decía- problema mental. Usted decía, yo creo que no más que era yo solo, pero ya me lo cuento también. No, ya como que es todo el Ya mundo. están hechos en serio. Pero entonces, Es la marca registrada. miren, esto de la crítica empezó desde hace mucho tiempo. La crítica no empezó ahorita. No. La crítica es necesaria. Es necesaria. Cuando tú ves haciendo algo mal a tu esposo o a tu esposa, es necesario que se hable. Es necesario que se diga. Y no tiene que tomarse como un ataque. Porque a veces si se le dice algo malo que está haciendo la persona, lo toman como así. ¿Cómo así? ¿Usted me está viendo qué? ¿Qué está analizando en mí? O sea, ¿por qué me analiza? ¿Por qué me revisa? ¿Por qué me dice? No, nosotros en el matrimonio tenemos que compartir esas críticas y decir, tenemos que mejorar, tenemos que salir adelante, unirnos en mejorar. Entonces vamos a leer Génesis 3:12. Esto empezó desde la creación, mi hermano. Esto de las críticas y esto del matrimonio, las situaciones en el matrimonio empiezan desde la creación. Así es de que no nos preocupemos porque no va a haber solución. Sí hay solución, Dios lo tiene todo ya escrito. Amén. Génesis 3:12, hermano Roque, léalo con voz de trompeta, por favor. Amén. Amén. Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Cuando Adán y Eva, Amén. miren lo tremendo que es esto. Eva probó el fruto prohibido. Le hizo probar a su esposo. Sigan, mi hermana, sí. Él probó. Se pueden correr los que están acá a este O no, ladito, a este hacia ladito. allá. Ah, Se sí, van bueno. corriendo para que así las parejitas que van llegando pueden Perfecto. acomodarse. Perfecto, y así Gracias, hermano. nos ayudamos todos. Entonces, cuando Eva mordió el fruto y le dio a su esposo, ahí vino la confrontación de Dios. Porque no confrontó cuando Eva mordió, ¿no es cierto? Sí. Dios no confrontó cuando Eva mordió, ¿por qué sería? Él le había dado la orden a él. Ya no era la cabeza. Maestro. La orden se la dio fue a Adán, a la Sí, autoridad. A la autoridad. Él iba a confrontar era la autoridad. Entonces cuando él, y dése en cuenta de otra cosa también, un detallito que a veces se nos pasa a nosotros. Eva mordió la fruta, pero cuando Adán mordió la fruta fue que se abrieron los ojos y entró el pecado. Así es. No cuando mordió Eva, cuando mordió Adán, la autoridad. Entonces, ¿qué pasa ahí? Cuando Dios confrontó a Adán, le dijo, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? La autoridad ¿qué pasó? Ah, la mujer que tú me diste. Ella fue. ¿Y la mujer qué hizo? La serpiente. La La serpiente. Entonces, muchas veces cuando escuchamos la crítica del esposo, de la esposa, de las cosas que debemos cambiar, a veces la tomamos por el mal camino y tratamos de ¿qué? De eludirla, de sacarla a un ladito y decir, ah, pero es que no, lo que pasa es que yo le dejé ahí reguero de esto porque tenía afán.
pero no caímos en cuenta de decir, tienes la razón, yo tengo que tener más cuidado en limpiar las cosas cuando hago esos regueros. La esposa está reclamando algo, está criticando algo que para ella es delicado en su vida, porque la mujer siempre anda pendiente de los detalles en el hogar, de tener todo bien adecuado, todo bien cuidadito, que la toallita bien puestica, que quede cuadradita, que la servilleta al lado, todo, ella se fija en todo, hermano. Descuádrele una toalla, ¿por qué dejas la toalla así arrugada? No, déjela como está. Yo creo que ningún hombre antes de casarse pensó que tenía que de pronto hacer eso cuando llegaba Todas esas al cosas. matrimonio. Entonces démonos cuenta de algo, que desde el principio, ya cuando empezamos con eso, ni siquiera es más, Adán no le echó la culpa a Eva solamente. ¿A quién le echó la culpa a Adán? A Dios. A Dios. Que tú me diste. Porque le dijo, la mujer que No la busqué yo, sino que tú. tú me diste. Esa. Así hacemos. Dígame si no hacemos así nosotros cuando viene una crítica del esposo de la esposa. Cuando la esposa le critica a uno, mi amor, pero ¿por qué me dejó ese zapato ahí? Ay, pero es que tú no me dejas celeste acá. Tú. Así hizo Adán. Tú, la mujer que Claro. tú me diste. Le echó a la culpa hasta Adán a A Dios Dios. para no aceptar la culpa de él. Así es. Así es. Entonces, eso viene desde la creación, pero Dios nos dice que nosotros debemos luchar contra esas cosas con el amor, con la sabiduría, con el discernimiento de las cosas cuando se están presentando. Si hay una crítica de parte de Sandra hacia mí, yo tengo que ya cavilar, porque si estoy en este andar, no vengamos a decir que es que, ay, pero es que eso tampoco. No, nosotros ¿en qué andamos? Andamos diciendo que creemos en Dios, que estamos leyendo la Biblia, que estamos viniendo a una iglesia pentecostal unida del único nombre que está sobre todo nombre. Amén. Entonces, no podemos decir, no, yo no voy a aguantar una crítica de mi esposa. Entonces, ¿en qué andamos? Entonces, no vamos a aplicar nada de lo que dice la palabra. Porque no hablemos de la palabra sin aplicarla. Apliquémosla y decimos, ahí está la palabra. Claro. Es al revés. Con Dios es al revés. Aplica y después dices, ok, yo cumplo la palabra. Entonces, la crítica es necesaria en el matrimonio, de la manera adecuada. Si ustedes se critican, no se pongan bravos, más bien digan, oye, de verdad yo no había caído en cuenta de estas cosas. Está afectando nuestro hogar, está afectando nuestra relación y yo quiero estar bien contigo. Porque qué mejor hay que llegar a un hogar donde su esposa está tranquila, plácida, feliz. Es lo mejor. Y que el esposo llegue con alegría. No a gritar, no a eso, sino más bien a bendecir ese hogar. Claro, aquí pueden hablar lo que quieran y opinar lo que quieran. Y también para que cuando el hombre también quiera recibir como que ese cariño de la esposa esté totalmente abierta y como que rendida en sus manos en sus brazos para estar juntos. Amén. Porque cuando el hombre complace a la mujer también se siente complacida y se siente como que, ay sí, y cuando el hombre también viene con un cariño, entonces uno se siente como que, ay papito, sí. Claro. Entonces hay como que una complacencia entre los dos. Así es. Cuando el hombre complace a la mujer también va a complacer al hombre, porque uno se da cuenta, como mujeres de Dios que somos, uno se da cuenta, de verdad que él se cambió en esto, de verdad que él aceptó lo que yo le dije y yo estoy viendo que lo cambió, y eso hace sentir a uno feliz, hace sentir, Exacto. oye, qué bien, oye, y uno lo ve. ¿Y por qué? Porque la mujer se siente valorada. Lo que pasa es que lo que está tratando de decir la hermana es que sabemos que el hombre no fue hecho como la mujer. El hombre es de más cortas palabras y cuando la mujer se acerca a él y viene a reclamarle algo o a hablarle o a contarle lo que hizo en el día, el hombre está cansado a veces y no quiere hablar mucho. Entonces, el hombre, la reacción es como que, déjame que estoy cansado, quiero ver más bien un programa de televisión, o quiero ir a sentarme en mi sillón, o a estar haciendo otra cosa totalmente diferente en el garaje, o haciendo... Pero entonces, en ese momento es cuando la mujer necesita que alguien la escuche, porque la mujer habla más que el hombre. Entonces ahí van a salir muchas cosas, de pronto ahí va a venir una crítica, va a venir un reclamo, va a venir algo, y entonces el hombre a veces no quiere escuchar eso y está ya a la defensiva. ¿Por qué? Porque estoy cansado. Entonces nosotros las mujeres también, sabiendo esa condición del hombre, tenemos que buscar el momento propicio para poder hacer esa crítica o ese reclamo o poder hablar de la situación que se está presentando en el momento en el hogar, para que así los dos, tanto el uno como el otro, podamos entendernos y poder llegar a ese acuerdo. Pero es muy importante eso, buscar el tiempo perfecto
y el hombre prestar atención de que la mujer siempre va a querer hablar. Amén. Y lo que dice la hermana Ana es muy cierto. Cuando un hombre tiene en cuenta lo que habla la mujer, o cuando la mujer tiene en cuenta lo que habla el hombre, las necesidades de cada uno de ellos, es importante que se dé ese tiempo de importancia a esa persona. ¿Por qué? Porque ¿quién va a disfrutar de esa persona? Tú mismo. Si complació a su mujer en lo que esa mujer va a estar dispuesta a hacer por usted lo que quiera. ¿Por qué? Porque hay esa unión, hay ese acuerdo. El matrimonio es un acuerdo. No es que va a ser perfecto. No van a haber perfecciones. No todo va a estar, ay, todo tan lindo, tan bonito en nuestra casa, ay, todo es tan perfecto que no hay ni una bullita, no hay ni un gritico, nada. Hay situaciones donde se levanta la voz, hay cosas que nos enervan, hay cosas que de pronto nos cansan. Pero ¿cuál es la situación? De poder dar ese paso de sacrificarlo de uno para el otro. Sacrificar mis gustos para tener feliz al otro, claro que sí, ¿por qué no? Por esa persona yo dije que iba a estar hasta la muerte con ella. Amén. Amén. Y es completar todo esto. Entonces, en la parte de la crítica, ¿cómo es que evadimos esa crítica? Entonces, la primera es disparándole al mensajero. Cuando se le dispara al mensajero, yo puedo ser el mensajero de la crítica hacia ella o ella puede ser la mensajera de la crítica hacia mí. Cuando llegamos al punto de decirle, mi amor, a mí no me gusta que usted haga esto y esto, el disparo más directo es, sí, pero acuérdese lo que usted hacía antes. También entonces eso también me afecta a mí. Usted tuvo en cuenta lo que yo le dije. Y usted hace esto. Disparándole al mensajero es directamente a la persona, evadiendo la crítica y llevando a la situación a la otra persona para decirle, usted fue el que cometió el error, ¿sí ve? Usted es el que comete más errores que yo. Y la persona no acepta la crítica. Y ese se da mucho en el matrimonio, mucho. Cuando nosotros no queremos aceptar lo que se comete, lo que se hace, se involucra a la persona que le está diciendo las cosas y le está sacando a usted los errores, lo está condenando, le está criticando encima de todo y lo hace sentir como el culpable de la cosa. O sea, usted fue el que cometió eso y yo realmente no veo que haya hecho nada mal. Eso es dispararle al mensajero, no acepta la crítica, evade la crítica. Y acuérdense, la crítica estamos hablando en el sentido bueno. No es mala la crítica. La crítica es constructiva en el sentido cuando se hace un beneficio para el matrimonio, un beneficio para la persona. Entonces es buena la crítica en muchas partes. Sí, es algo normal que suceda en el matrimonio esto. ¿Por qué? Porque ya como nosotros tenemos confianza, ya no estamos como en el noviazgo, que al principio es todo protocolo y todo respeto y bueno, y a ver qué es lo que piensa ella, a ver qué es lo que piensa él. Ay, ¿será que le digo? ¿Será que no le digo? Ya cuando estamos en el matrimonio ya tenemos demasiada confianza. ¿Por qué? Porque ya somos una sola carne. Ya compartimos todas las cosas, los hijos, todo eso. Amén. Entonces eso a veces nos lleva a cometer cosas que no son correctas. Porque a veces nos ofendemos y vamos más allá del respeto que debemos tener por la otra persona. Ya a veces la confrontación es oiga, pero es que usted tal cosa, tal otra, se dice de una manera, de una manera ya con una confianza extrema, donde ya se sobrepasa el respeto. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar otra vez a volver al equilibrio, al balance, a decir, ok, ella es mi esposa de 40, 50 años, sea de 60 años, 80 años, yo tengo que dirigirme a ella o dirigirme a él con tanto respeto y con tanta estima para poder decirle de pronto algo que está haciendo mal, porque todos cometemos errores y ninguno de nosotros somos perfectos. Entonces siempre es como diciendo, tengo que hablarle, pero ayúdame, Señor. Ayúdame, ¿por qué? Porque hay veces que la confianza no nos deja hablar con el respeto debido. Exacto. Hay otra parte importante cuando se hacen las críticas, cuando la persona empieza a racionalizar la crítica. ¿Qué racionalizar? Que le haya la razón a lo que está haciendo. Una persona que está cometiendo un error y racionaliza, o sea, dice, yo tengo la razón en hacer esto, no está aceptando su error. Y les digo algo bien tremendo. Cuando uno está en el noviazgo, está en el conocer a la persona, no,
no hay error, no hay crítica, todo es perfecto, todo se acepta. No, tranquilo, no te preocupes, no importa. Pero en el matrimonio ya no, ahí sí importa. Y ahí es donde empezamos a racionalizar las cosas y a decir, pero eso yo lo hago porque siempre he sido así. Y así usted me aceptó y así me tiene que aguantar. Racionalizamos la respuesta. Justificamos la respuesta. Entonces, dejamos que esa crítica, en vez de ayudarnos a superar cosas y a mejorar nuestra vida, se convierta en una cuestión de evasión. De nadie me va a cambiar, ¿sí? Nadie me va a cambiar. Nadie va a hacer lo que yo hago porque yo soy así. Dios me hizo así. Y meten a Dios también. Dios me hizo así, así voy a hacer. Porque Dios me acepta así y usted tiene que aceptarme así. No, Dios dice que nosotros tenemos que devolver bien por mal. Y muchas veces, entre esposo y esposa, hacen mal, pero hay que devolver el bien. Y qué difícil es, porque cuando la esposa o el esposo no corresponde a como es, devolverle el bien es bien difícil. No crean que es fácil, no es una cosa sencilla, es algo que tenemos que poner en práctica. Muchas veces las ofensas, las formas como nos habla la esposa o el esposo nos ofenden, pero tenemos que devolver el bien, hablarle con más amor, hablarle con más delicadeza, con más ternura, para que entienda que las cosas a la brava no es. Nosotros tenemos que ser el ejemplo. Si su esposo no está haciendo el ejemplo, sea usted el ejemplo, mi hermana. Si su esposa no está haciendo el ejemplo, sea usted el ejemplo, varón. De respeto, de humildad, de amor. Que cada palabra que salga por su boca sea algo que ella como que diga, uy, pero si yo lo trato mal y este hombre me sigue diciendo cosas lindas, que, ¿cómo así? Le apuesto que una persona va a reaccionar de una manera diferente. Va a decir, ¿por qué usted me trata tan bien si yo lo trato tan mal? ¿Por qué usted me trata tan bien si yo lo trato tan mal? El Espíritu Santo va a empezar a trabajar. Y ahí es donde la persona va a tener que empezar a analizar su vida, su ser. Acuérdense que la salvación es individual. Amén. Y no depende ni de tu esposo ni de tu esposa, es tu relación con Dios. Amén. Y esa relación con Dios, ¿en dónde tiene que verse reflejada? En el trato con tu esposa. Amén. En el trato con tu esposo. Porque entonces, ¿dónde más lo vamos a aplicar? Aquí en la iglesia lo aplicamos muy fácil, es un domingo, 2 horas de servicio. Ay, mi hermano, Dios me lo bendiga. ¿Cómo está bendecido, mi hermano? Usted que es tan elegante, tan... Eso nos decimos de todo, abracitos, de todo. Hasta invitamos a almorzar al hermano y todo. Y a la esposa no la invitamos a almorzar ni en toda la semana a algo que vaya, que se coma ya tranquilo. Pero aquí nos venimos a dar del lujo, el lujo. Entonces, exacto, en la casa llevamos eso un bate, imagínense. Ya, ¿hasta dónde vamos a llegar? Otra parte importante, cuando a ustedes les llega una crítica y minimizan el problema. Cuando ustedes minimizan el problema, eso sí es delicado. Porque hay mujeres, mire, la mujer de por sí tiene muchas sensibilidades en su vida. Ella puede estar, por ejemplo, sufriendo en cierto momento la menstruación. Después de un embarazo, el posparto, la menopausia. Y nosotros como varones no podemos minimizar esos tiempos. Le debemos dar la importancia que se merece, porque para ella es importante. Por ejemplo, ya cuando uno sabe que la mujer está en su periodo, en sus situaciones de su menstruación, ya uno debe saber que le cambia su genio, le cambia su forma, porque las hormonas se están revolviendo en ella. Entonces uno debe más bien buscar la calma en esos tiempos y darle importancia a ese tiempo que ella necesita también. El cansancio de la mujer, el cansancio del hombre. Cuando un hombre llega de un trabajo donde llega cansado y que la mujer le llega a criticar y a decirle cantidad de cosas encima, usted llega tarde, usted mire esto, mire esos zapatos cochinos, mire todo, usted no sabe, usted no sirve, usted no sé qué. Si usted es una mujer que llega a su varón, oiga, le tiene todo al día de todo, pero llega cansado, llega eso, y usted es una mujer que le empieza a criticar todo lo que es. No es el momento. No es el momento y está minimizando la labor que el varón hace. Un varón necesita ser admirado. Mujeres, ustedes cuando admiren a su varón y le digan palabras de admiración, ese hombre va a ser así. Saca pecho. Se va a sentir, ese soy yo. ¿Cuánto necesitas? Miren, exacto. ¿Cuánto te giro? ¿Cuánto te doy? Eso es,
eso, miren, para el varón, el admirar lo que él hace, el tenerle el respeto que se merece como autoridad en un hogar, es algo que la mujer, si lo sabe hacer en los momentos adecuados y en las formas adecuadas, el varón cada día va a cambiar esas cosas que la mujer quiere que él cambie. Como decía Su, la hermana te dice las cosas a veces con un papelito escrito, de una manera muy agradable, y tú lo vas a cambiar. ¿Por qué? Porque la mujer te derrite a ti en ese momento, porque dice, la mujer como me lo dice, ¿quién le va a alegar? ¿Quién le va a decir no? Si me lo está diciendo de esta manera, ¿a dónde te llevo? ¿Para dónde salimos? Pero yo sigue haciendo lo mismo todo el tiempo. Claro, no, hay que cambiar, hay que cambiar. No. Entonces no minimicemos los problemas. Cuando hay un problema en el hogar, hay que tomarlo en seriedad y tratar de solucionar ese problema. Pues no minimicemos, por ejemplo, las cosas cuando un esposo está adicto a la pornografía. Es un problema grave que hay que tomar en cuenta y el esposo no puede pasarlo por encima. O una cuestión de que a la mujer le gusta mucho el chisme o el estar hablando de lo que no debe estar hablando con los demás. Esos son problemas que llegan al matrimonio, mi hermano, y que no podemos minimizar. Una crítica de pronto en un momento dado. ¿Tú por qué estás haciendo eso? ¿Tú por qué estás mirando lo que estás mirando? Sí, eso es como un irrespeto para mí. Ay, tampoco. Ni que fuera, quién sabe que eso hay unas peliculitas rápidas. Eso es así, se van rápido. No minimicemos el problema. Claro. Lo que la hermana decía del alcoholismo. Muchos en la familia minimizan eso del alcoholismo. Y a veces la esposa, porque el esposo no se ponga bravo, le mantiene la cervecita en la nevera. ¿Ya? Y eso es empezar a contribuir con ese alcoholismo todo el tiempo. Señor. Y alcohólico no es el que se la pasa bebiendo todos los días, no, alcohólico es el que se toma una cerveza cada viernes. Sí. Que por la excusa de que es el fin de semana y que una cervecita no hace daño, No, ya está catalogado. ya es alcohólico. Sí. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado con todas esas situaciones que se están presentando y no minimizar. No minimizar, por eso es que la crítica es tan necesaria. La crítica no es mala, la crítica es buena para crecer, para decir, yo tengo que avanzar en esto. Si mi esposa, que es la que me ama, me está mirando esas cosas, ¿cómo serán los demás? ¿Cuántas cosas yo tengo que cambiar entonces? Para no decir esa palabra así como que suena así como que es lo mismo que decir confrontación. Sí. Crítica o confrontación es la misma cosa, Sí, exacto. ¿verdad? Sí, bueno, para que no... Sí, es crítica, uno quiere darle un sentido a las Pero es lo cosas, mismo que cuando por la- eso es que nos pasamos la vida llenos de problemas, por no aceptar las cosas tales y como son. Y si no le damos el versículo de... Vamos a leer este versículo que es que hay. Mateo 23, que es que Jesús nos da unos ejemplos tan tremendos. Dios mío. El mismo Jesús, esto lo hizo Jesús. Esto no lo hizo ninguna... no, el mismo Dios hizo esto. Mateo 23. Mateo 23. Ay, Déjale que corra. Aquí hablando con la técnica de video. Mi hermano Hugo, si lo tienes, léelo. Hugo Tú. Hugo el bueno o Hugo el mejor. Hugo yo. Que lo que bueno, lo otro re bueno. Ah, no, mentira. Hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la mente y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. Óigame. Aleluya. Esa es una crítica tremenda la que hizo Jesús delante de ellos y se los dijo así de frente. Los confrontó y No, no les dijo, esperen, es que yo les quería decir algo, voy a decirles, espérense, siéntense primero para decir, no, Él los confrontó y les dijo, les dio las instrucciones de lo que ellos estaban haciendo mal. El mismo Jesús les dijo, ustedes están haciendo esto, olvidándose de hacer lo otro. Hay que le diga a uno el esposo o la esposa una cosa así. Ay, Dios mío, que le hablen así. Uno dice, pero ¿qué es este demonio? Pero pues el mismo Jesús habló de esa manera. ¿Y saben qué? Si hubiera habido un fariseo que le hubiera dicho, Señor, perdóname por yo haber hecho esto, ¿tú crees que Jesús no lo hubiera? Claro, Hermano, venga para acá, mijo. de eso se trata esto.
De eso se trata, que nosotros la crítica en sí, la confrontación, porque la confrontación es lo que vamos a hacer, confrontar a la persona, pero en medio de esa confrontación va a haber una crítica en sí que va a generar algo en la persona. Entonces, eso es lo que debemos capturar, de que esa crítica va a ser para bendición de nuestra vida. Amén. Que no lo veamos en el mal paso, que no lo veamos en la mala forma. Así como los fariseos, en vez de haber aceptado ese error que estaban cometiendo, le hubieran dicho al Señor Jesús: Jesús, tienes toda la razón, vamos a cambiar esta forma de hacer nosotros las cosas. Ellos hubieran aceptado eso, la humildad se les hubiera... Y miren, para aceptar nosotros la crítica necesitamos humildad, mansedumbre, bajarnos a veces del altar donde nos ponemos, porque a veces nosotros queremos ser nuestro mismo Dios. Nosotros nos ponemos a veces como dioses, que lo que digamos es lo que se hace, mientras que la palabra de Dios está por fuera de todo lo que está diciendo tú. Entonces nosotros tenemos que bajarnos de ese altar, más bien ser humildes y aceptar los errores que tenemos y decir: yo voy a cambiar porque esto va a ser para bendición de mi matrimonio. Amén. Yo voy a tener que cambiar estas situaciones de contestarle a mi esposo mal, de tratar mal a mi esposa, de decirle las cosas de la manera inadecuada. Si nosotros tomamos esa conciencia como cristianos, mis hermanos, los hogares nuestros cada día van a ser más bendecidos, porque vamos a entender mejor los problemas, vamos a resolver mejor las situaciones. Nosotros antes no resolvíamos problemas, complicábamos el problema, porque yo era solucionando por mi lado e imponiéndole a ella que se quede callada. Y a veces las ideas de ella eran mejores que las mías, yo no las aceptaba. Eso es lo que pasa en el matrimonio, que el egoísmo, el egocentrismo, el orgullo de uno no lo deja ver que la otra persona puede tener una gran idea en la cual uno puede librar muchas cosas. Porque uno dice: yo soy el que sé, yo soy el que estoy acá, yo soy el varón, porque a veces tomamos la autoridad de esa manera nosotros. Y nosotros tenemos que bajarnos de ese pedestal, mis hermanos. Nosotros tenemos que ser humildes. Cuando el Señor me cogió a mí por mi cuenta y me bajó del pedestal, porque Él mismo fue el que me arrastró, entonces yo ya empecé a entender lo que ella me estaba diciendo. Ahí sí, yo empecé a decir: tienes tú toda la razón. Cuando cometí errores y ya ella me hablaba, ya el Señor me hizo entender lo que Él me estaba tratando de decir. Para nosotros mejorar en eso, practiquemos mucho el decir esa palabra. Si sabemos que hemos cometido el error, digamos con facilidad: tienes toda la razón, porque es algo que como que le traba a uno la lengua. No sé en estos momentos qué pasa, uno lucha con uno mismo, uno mira a ver cómo hago, le da uno 3 vueltas para decir: tienes la razón. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a practicar esa palabra cuando nosotros nos equivoquemos y tengamos el entendimiento de que sí hicimos algo y que la otra persona nos está haciendo caer en cuenta en algo que tenemos que mejorar. Decirle a la otra persona: mi amor, tienes toda la razón. Uno como que tiene un descanso, hay una libertad. Yo no sé qué es lo que se experimenta cuando uno dice esas palabras, ¿sí? Pero uno, suelta. La misma carne lucha con decir eso: tienes la razón. Tienes la razón. Es así. Y miren que es más beneficioso eso que empezar a alegar y a formar otros problemas. Porque de una situación pequeña, mi hermano, se arman unas ofensas, se arman unas cosas que después dicen: ¿será que yo sí amo a este hombre? ¿Será que este sí me ama? Porque en el noviazgo, las maripositas y todo eso se mueven. Ay, me voy a ver con ella, ay, voy a salir, voy a arreglar la loción, que huela rico y todo. En el matrimonio, ¿qué loción ni qué nada? Yo salgo así, a mí qué me importa. Ella me tiene que aceptar tal y como sea. Por no decir, no. Es cuando más nosotros debemos darle importancia. Que nuestra esposa nos vea limpio, nos vea: wow, mire, tiene en cuenta lo que ella vale. Porque es el darle valor a las personas. Tenemos que valorar lo que tenemos en nuestra casa, darle ese realce a nuestra esposa, realce a nuestro esposo. No nos acostumbremos a realzar a los de afuera y los de la casa son los minimizados. No, y tan importante que cuando se va a decir algo, asegurar en amor a la persona, decir: mira, mi vida, lo que te voy a decir no es porque yo quiera decir que tú estás mal en todo o que tú eres la peor persona, sino que quiero que mejoremos, que en esta partecita podamos poner de nuestra parte los dos, como incluirse. Para ganar al otro muchas veces uno tiene que incluirse en el problema, para que podamos
Entonces ya la otra persona está diciendo, no, ya no me está atacando a mí sola, me está incluyendo los dos. Entonces eso ayuda a la persona que de pronto tiene dificultad para aceptar las cosas. Lo digo porque eso me pasaba a mí. Mi esposo, si me decía a mí todas las cosas, yo me sentía como que, wow, yo soy la mala del paseo. Pero cuando él ya empezó a incluirse, a decir, mira, es para que tengamos, para que podamos hacer, para que salgamos los dos juntos. Entonces ya ahí ya como que me daba como un plano de decir, bueno, sí, es verdad. Porque muchas veces cuando le dicen a uno las cosas, uno se siente como allá en un rinconcito y como que tú eres el malo del paseo, la X y allá y no. Y uno entonces saca las uñas, como se dice, ¿no? A la defensiva. Pero cuando nos acercamos de una manera inteligente, se puede decir, sabia, a la persona, podemos ganarla y podemos lograr cambios. Así es de que, mis hermanos, la crítica no es mala, y veamos la crítica no de la manera constructiva, sino la crítica sabia. Una crítica sabia acepta las cosas y lleva las cosas a mejor término. No la crítica que condena, no la crítica que tira a la persona al suelo, no, la crítica que levanta a la persona, que la hace surgir más adelante, que la hace ver mejor. Eso es lo que debemos hacer nosotros en nuestro hogar. No, las críticas no son malas, inclusive en el ministerio. Yo muchas veces les digo, no critiquen el ministerio porque el ministerio es de Dios, pero critiquen lo que yo hago. Porque muchas veces, por ejemplo, ustedes pueden ver errores que yo tengo. De pronto, hermano, usted está como diciendo temas o le falta un temita más eso, usted está repitiendo mucho la palabra tal. Todas esas cosas son críticas que son buenas para mejorar. Para mejorar. A mí me gusta que me digan las cosas. Yo hasta dijimos que íbamos a poner un buzón de sugerencia. Y no, lo tenemos ya, y ya vamos a traer un buzoncito para que ustedes pongan críticas, lo que quieran poner ahí, lo pueden poner. ¿Por qué? Porque eso va a mejorar lo que nosotros hacemos para el ministerio, porque el ministerio es de Dios, pero uno tiene que hacer lo mejor posible. Amén. Así es lo mismo en el matrimonio. Entonces vamos a hacer eso, mis hermanos, de podernos tratar con humildad. Amén. Listo, mis hermanos. Yo les voy a decir algo, Dios los bendiga. Amén.